Buenas noches. El periodismo tiene mucho que ver con la coyuntura informativa y doy esta explicación. Este miércoles debiera pasar mi tercera parte de la charla con el director general del Seguro Social, Zoé Robledo. Ya me disculpé con él porque la continuación de la plática sobre la institución de salud pública más reconocida y querida por los mexicanos juega un papel decisivo en el combate a la peste que está viviéndose y sufriéndose en el mundo. Y pues postergo la continuación de esa charla porque voy a hablar, imagínense, con un prófugo de lo que en México algunos llaman justicia, y es el ingeniero Raimundo Collins, sobre quien pesa una o no sé cuántas órdenes de aprehensión, que goza del amparo de la justicia federal, pero a quien le quieren hacer efectiva la aprehensión ordenada por un juez de Ciudad de México. Me da mucho gusto saludar al ex titular del Instituto de la Vivienda de la capital del país, ex secretario de Seguridad Pública, es un antecesor de Omar García Harfuch, que como sabemos estuvo a punto de morir en un atentado terrible, y la persona con quien voy a hablar, que es Raimundo Collins, hasta donde tengo memoria periodística, hizo un trabajo muy meritorio en función de secretario de Seguridad Pública y antes en otros ámbitos de la Procuración de Justicia. Repito, es un prófugo y le agradezco mucho, Raimundo, le agradezco mucho que estemos aquí platicando, porque usted afirma que es sujeto de una persecución política por parte de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Buenas noches. Carlos, muy buenas noches, ¿cómo está? Pues tanto como una persecución política, es también una persecución de índole personal de la jefa de gobierno. No estoy hablando con cuestiones al aire, estoy hablando con cuestiones específicas que a lo largo de 35 años en el gobierno nunca había visto que se persiguiera a alguien de la manera en que se me ha perseguido a mí. Pero a ver, permítame por favor, porque es importante que yo haga notar que Raimundo Collins jamás ha sido señalado de haberse robado un centavo del erario. Y entiendo que el problema que pesa sobre él tiene que ver con la construcción de un edificio en la delegación Tlalpan, hoy alcaldía de Tlalpan, que tuvo a su cargo la señora Claudia Sheinbaum. ¿Es así? No es así, Carlos. Es una construcción en la alcaldía Tlalpan que ella presidía en ese momento, pero una construcción que ya estaba en el 30%, 40% para cuando ella entra. Una construcción que era aproximadamente de más de 400 departamentos de interés social, que el Instituto de Vivienda genera los créditos para las organizaciones que a su vez tienen a su gente necesitada de este tipo de vivienda. Claudia Sheinbaum en ese entonces pidió cita, la recibí en la oficina, y lo que ella me pedía es que yo anulara, clausurara esa obra porque era cercana a René Bejarano. Yo no sé bajo qué circunstancias, si ella era políticamente adversa o no, pero sus palabras textuales fueron esas. Cuestión que yo le dije que no podía ser, ya que podíamos afectar a más de 400 familias
que estaban esperando sus departamentos. Y la respuesta directa, textual, la recuerdo perfectamente, de la señora fue: Raimundo, a mí la gente me vale madres, o clausuras tú o clausuro yo. Palabras textuales. Y la señora, si lo niega, la retaría yo a que nos pongamos un polígrafo a ver quién miente, porque Pero a yo ver, no digo mentiras. pero a ver, Raimundo, la señora Sheinbaum acaba de decir que pues no solamente usted tiene todos los defectos como para que lo persiga una orden de aprehensión o no sé cuántas, sino que además usted se ha robado dinero, pero no, lo que no entiendo es que no lo acusen de robarse dinero. ¿Cómo entiende usted esto? Pues yo creo que la señora, yo no sé, la verdad, si no esté bien asesorada, o si fuma algo, o si toma algo, o algo que no la hace centrar bien las ideas, ya que es muy clara la circunstancia. Número uno, si la señora dice que yo hacía negocios indebidos, quizá no conoce que la ley dice también que si alguien sabe de un ilícito, debe de acudir al Ministerio Público a denunciarlo. Entonces, ¿cómo es posible que esta señora, 2 años después o 3 años después, salga con este tipo de frases? No es posible. Bueno, El odio que ella tiene hacia mi persona, mande. De señalamientos. El odio, sí, pero es un señalamiento que ante la gente pudiera creer que es cierto. La señora tiene una posición muy importante, es la segunda en el mando de este país en nivel político. Entonces, ella no podría estar haciendo sus señalamientos sin las pruebas. ¿Y por qué? Si tiene tantos señalamientos, no he sido acusado nunca de eso. A mí me llama mucho la atención porque usted tiene una larga carrera, ya decía yo, 35 años en el servicio público, y entiendo que inclusive tuvo usted a su cargo pues la representación de la Procuraduría General de la República o de la Policía Federal, no sé, en la capital del país. De entonces para acá, en el terreno de la Procuración de Justicia, ¿qué puede usted mencionar de lo que fue su desempeño? Bueno, pues yo fui subdelegado de la Procuraduría General de la República, fui el jefe de la Policía Judicial Federal en la Ciudad de México. Hicimos muchas cuestiones a favor de la ciudad, detuvimos mucha gente, muchas drogas, inclusive en ese entonces el secretario de Seguridad era el doctor Gers Manero, actual fiscal general de la República. Ya, y él es un hombre... Era en el sexenio de Vicente Fox y la Ciudad de México era gobernada por el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Así es, y entonces el doctor fue antes, el doctor Gers Manero fue antes del 2000. El presidente Fox entró en el 2000, fue antes de esto. Gers Manero era entonces secretario de Seguridad Pública, pero de Ciudad de México. De Ciudad de México. Y yo era subdelegado, yo era el jefe de la Policía Judicial Federal por parte de la PGR. ¿Y pudieron trabajar en materia? Claro, el doctor cuando vio la problemática tremenda que tenía en ese momento Tepito, lo que hicimos conjuntamente, él puso la mayoría, hicimos la logística, se bloqueó todo Tepito, las 42 manzanas, solo dejamos una entrada y una salida, y eso permitió que el problema, tanto de drogas como el flujo de armas, que en ese momento era el problema principal, disminuyera el 95%. Fue un acierto del doctor Gers Manero en ese momento, y de ahí podemos seguir avanzando. Después fui también... Fue durante la jefatura de gobierno del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Así es, con el ingeniero Cárdenas como jefe de gobierno. A ver, Raimundo Collins, hay algunos episodios en lo que usted ha dicho que es una persecución indebida, que incluye el hallazgo de una colección de más de 40 automóviles que resultaron
pues no ser propiedad de Raimundo Collins. ¿Cómo estuvo eso? Pues no nada más eso, hicieron un cateo en una zona en donde no nada más dijeron eso, también catearon una casa que no era la mía, ahí mismo, que no era la mía, y donde había 3 muchachas tomando sus clases derivado del COVID por computadora, entre ellos una menor de edad, las cuales fueron retenidas hasta las 4 o 5 de la tarde. También les quitaron sus computadoras a esta gente del pueblo de Tequesquitengo, y no era mía esa casa tampoco. Yo llegué al lago de Tequesquitengo hace más de 35 años. En ese entonces compré una casa, la vendí con exactitud para no fallar, a lo mejor hace 15, 20 años. Bueno, pues también la catearon, Carlos, con un operativo de hace más 15, 20 años que la vendí, con unos operativos, con helicóptero, con gentes, operativos ostentosos, tratando de dejarme a mí como si fuera yo un delincuente, como si fuera yo algo grave para la sociedad, cuando nunca he estado en una posición donde haya sido yo señalado de alguna cuestión indebida. La señora Sheinbaum, y me preocupa que ella, que casi ya se siente la próxima presidenta de la República, esté utilizando el poder que tiene o que pudiera tener en otros ámbitos para lanzar otra ofensiva en contra de mi persona. Si le parece, Raimundo, el tiempo de esta emisión se agota. Yo le pido que permanezca acá y sigamos platicando. Estoy charlando con un prófugo mexicano. Prófugo lo persigue un juez de Ciudad de México, goza del amparo de la justicia federal, pero parece que eso no está importando. Raimundo, permanece aquí y continuamos la plática. Claro que sí, Carlos, estoy a sus órdenes. Muchas gracias y hasta mañana.